Un gusto saludarle, le habla el apóstol Oscar Agüero. Hoy para mí un día especial, vamos a tratar un tema que tiene que ver con el futuro de esta gran nación, Estados Unidos, y las elecciones que tenemos próximas. He invitado al pastor Edwin Castro. Él es pastor, orador, entrenador de vida, fundador y director de los Nexos Global y Presencia Viva. Así que para mí es un gusto saludarle y recibirle. Muchas gracias, un privilegio estar con usted y unirnos a todo esto que viene haciendo por tantos años acá en el sur de la Florida y agradecerle de antemano. Bueno, gracias, hijo. Y digo, qué importante, ¿no? Que las personas salgan a votar y que le den valor a ese privilegio que otros países no tienen. Total, es una responsabilidad. Yo lo enumero en dos cosas, ¿verdad? Un privilegio, como usted lo dice, pero también una responsabilidad, ya que estamos escogiendo las personas que representan mejor la agenda del reino de los cielos, y es bastante importante que como creyentes tengamos esa conciencia. Tenemos un gran reto en las elecciones. Usualmente entre 30 a 31 millones de creyentes no salen a votar. Y no salen a votar. Y debido a eso, pues después seguramente estamos quejándonos de la situación, de las cosas, del destino del país, pero la responsabilidad en gran parte es nuestra, ¿no? Porque definitivamente tenemos las herramientas y tenemos un mandato de Dios de no alejarnos del mundo, ¿verdad? Jesús dijo: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Así que deberíamos estar teniendo la conciencia de participar en estos procesos. Y el conocimiento, la sabiduría, de pronto, porque hay veces dicen, no, Dios se va a encargar, Dios nos va a cuidar. No, pero ¿qué vamos a hacer nosotros para que suceda algo de parte de Dios en nuestro favor? Correcto. Me llama mucho la atención como el Salmo 115 dice: los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra Él se la ha entregado a los hombres, ¿verdad? Entonces es un mandato que tenemos. Y nos dijo, señoren. Exactamente, desde el principio nos dijo que debemos tener un rol de liderazgo, de gobierno, de influencia, y es lo que anhelamos que muchas personas puedan comprender en un día como este. Sobre todo un país que ha sido tan bendecido por Dios. Yo estoy tan feliz y alegre de vivir en este lugar y uno debe defenderlo. Yo me siento parte de este país, ciudadano de este país, y creo que lo soy para algo. No solamente predicar porque soy un pastor, como lo es usted, sino también en este tipo de circunstancias donde uno puede decir, bueno, ¿qué voy a escoger para este país? ¿Quién va a dirigir a este país? Dice, cuando los justos gobiernan, dice Proverbio 29, de 2 al 7, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Y eso es lo que creo que hemos venido enfrentando de una manera real en el continente. Y algo impensable era en los Estados Unidos, ¿verdad? Usualmente esta nación era el lugar de refugio para muchas personas, para aquel que decía en dónde puedo estar más seguro, en dónde puedo encontrar algo de estabilidad, algo de paz. El primer pensamiento estaba en los Estados Unidos y es lamentable que ya ni siquiera esa es una opción, porque vemos el proceso de deterioro que ha venido teniendo la nación. Y al igual que usted, yo soy un inmigrante, soy ciudadano de los Estados Unidos, y al venir aquí hace 25 años, una de las cosas que entendí de parte de Dios es que hacíamos parte, nosotros los latinos, de una cosecha de esa siembra que hizo Estados Unidos en América Latina para que nuestras familias, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos quizás conocieran del Evangelio, y de alguna manera, por lo menos a nivel individual, lo que entendía es que venía a dar de regreso lo que ellos nos habían dado, porque lamentablemente pues la nación se ha alejado de Dios. Y dice Edwin la palabra que el diablo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y nosotros vemos, ¿no? Por ejemplo, con lo que pasó en Cuba, lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo puede ser que haya personas aún hoy dentro de Estados Unidos que quieren volcarse al izquierdismo, al comunismo, y trabajan arduamente desde acá adentro para que esta nación caiga, porque es el baluarte? Por supuesto, para mí es el énfasis que debemos hacer. Es imposible, lo digo con mucho respeto, no darle parte de la responsabilidad a la iglesia. Le hablo de un país como el país en el que yo nací. Yo nací en Colombia, y posiblemente yo pudiera
hacer un cálculo rápido, sencillo, debe de los 50 millones de colombianos, seguramente 35 o 40 millones profesarán la fe cristiana, ¿verdad? Entre los evangélicos, los católicos. Y uno se pone a pensar cómo eligen a un ateo, exguerrillero, comunista, asesino como presidente de la nación. Entonces, allí es donde definitivamente vemos que hay una responsabilidad grande que parte del liderazgo. La tradición, lamentablemente, al menos desde pequeño yo escuchaba muchas veces a ciertos líderes en la iglesia que decían, eso es del diablo, no nos tenemos que meter. Y en la el política Señor nos no. va, exactamente, el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a proteger. Lo mismo con la televisión, lo mismo con muchos medios de comunicación. Y he aprendido que Satanás es experto en llenar los espacios vacíos. Así que hay que llenarlos. Hay que llenarlos. Pero correcto. con la palabra de Dios y la prudencia, la sabiduría. Y con hombres y mujeres que levantemos en la iglesia que tengan esa asignación de parte de Dios. Yo particularmente... Que se desarrollen. Exactamente, aunque soy un líder en la fe, me apasiona este tema de gobierno, me apasiona el tema de los derechos, de la Biblia, pero entiendo que yo no tengo un llamamiento para estar en política o en gobierno, pero sí para pastorear, para dirigir, para mentorear a aquellos que Dios les ha llamado en esa área, y creo que es muy importante que despertemos. Quizás nos está escuchando alguien hoy que pueda decir, ok, yo necesito ser formado. Estoy seguro que van a haber personas que te pueden formar, que te pueden acompañar en un proceso como este, porque requerimos de hombres y mujeres piadosos en esos ámbitos de gobierno. Yo ya voté anticipadamente. ¿Usted votó? Sí, por supuesto, el martes pasado. Le decimos a las personas, aún hay tiempo para hacerlo de una manera temprana. Correcto. Porque después ese día hay más gente todavía. Han votado muchos millones ya. Millones. Y no deje para el último día que venga de pronto un problema y no pueda votar. Usted tiene que ejercer ese derecho al voto y tiene que ser sabio y prudente con respecto a esto. Bueno, anoche estuvo... Déjenme hacer una aclaración adicional. Quisiera invitarlos a que vayan y entreguen personalmente el voto. Esta mañana, anoche, veía cómo lamentablemente en diferentes condados en la nación se está presentando quema de algunos de los lugares donde se dejan las balotas. Se está presentando, ayer encontraron 2.500 balotas falsas en ciertos estados. No me diga eso. Es complejo, así que debemos asegurarnos acá también. De mejor ir, entregarlo. Yo fui y la puse yo. Correcto. Sí. Yo lo hice de igual manera. Hágalo. Motivamos, acá estamos con el pastor Edwin Castro de Presencia Viva, motivándole a usted en este día a que ejerza ese derecho cívico que es tan importante, ¿no es cierto? Tenemos unas enmiendas en esta oportunidad que a mí me sorprenden. Número uno, ¿cómo puede ser que personas escojan por ejemplo, como que se pueda usar la marihuana libremente en la calle? ¿Qué queremos? ¿Un Miami lleno de humo con olor a marihuana? Digamos, antes todos nosotros sabíamos que eso era malo y bueno, que siempre hay gente que lo va a hacer y para eso estamos, para predicarle el evangelio. Pero digo, qué importante es que nosotros sepamos lo que vamos a hacer con esas enmiendas, la 3 y la 4. Correcto. Hablando de la enmienda número 3, uno de los problemas más grandes que estamos teniendo realmente con ambas enmiendas es el lenguaje evasivo que tiene la redacción de las enmiendas. Es un lenguaje que es mentiroso, y la publicidad de igual manera. Todas y cada uno de los comerciales que yo he visto... llama la publicidad, pero ellos piensan que yo soy tonto, como me dicen. Pero entonces nos hablan de la persona que está en una necesidad o la persona que está sufriendo, lo que va a pasar si entonces no se pasa, por ejemplo, la enmienda número 3 que tiene que ver con la marihuana, ¿verdad? En esencia... no sé si ha tenido la oportunidad, pero yo pues tomé la decisión de no regresar, pero visité Nueva York hace quizás 1 año y medio o algo como esto, y era tan detestable lo que estaba viendo. ¿Y por qué hablo de esto? Porque es uno de los lugares donde ya se han pasado enmiendas como estas para lo que ellos llaman el uso recreativo de la marihuana. No exagero porque no deseo mentir, no lo debería hacer evidentemente, pero va caminando uno por Manhattan y literalmente
por todo lugar huele a marihuana. ¿Por qué razón? Porque hay de la misma manera como se venden los perros calientes tradicionales en Nueva York, entonces ahora están los dispensadores, los dispendios. Es tan desagradable ese proceso. Iba con mi hija y ya llega un momento inclusive que empieza uno con dolor de cabeza, la ropa le queda oliendo. El consumo es increíble, ¿verdad? Queremos eso aquí en Miami. Correcto. Entonces, le voy a leer lo que dice el texto, ¿verdad? Dice, permite que los adultos de 21 o más años puedan poseer, comprar o usar productos de marihuana y accesorios de marihuana para el consumo personal no médico mediante fumar, ingerir u otros métodos. Permite a los centros de tratamiento de marihuana medicinal y a otras entidades con licencia estatal adquirir, cultivar, procesar, fabricar, vender, correcto, y distribuir tales productos y accesorios. Entonces, ¿qué sucede? En esencia, tendríamos dispensadores en cualquier lugar, tiendas en cualquier lugar, cultivos en cualquier lugar, pero una de las cosas que más me preocupa a mí, y esto lo puede investigar cualquier persona entrando al internet, es la cantidad de productos comestibles que hay con marihuana. Y el problema mayor, ¿cuál es? Que si usted ve los empaques, inclusive, obviamente estamos en radio, pero le voy a mostrar a usted que está aquí. Si usted ve los empaques, estas gomitas, por ejemplo, voy a decir que un papá compra esto porque quiere hacerlo, porque es un adulto mayor de 21 años, y los deja por allí en su casa, en cualquier lugar. ¿Usted piensa, Apóstol, viendo una fotografía como esta, que un niño va a saber? Parecería que estuviera diseñado para niños, no para adultos. Exactamente, y ese es una de las cosas que más me preocupa. Usted lo ve allí, barras de chocolate, caramelos, gomitas. ¿Y eso ya está aquí? Esto está ya en los estados e inclusive lo despachan a nivel nacional. Estos son de páginas web. ¿Nosotros podemos parar eso todavía al votar que no queremos la enmienda? Por supuesto. ¿Por qué razón? Porque hasta este momento está restringido para el uso medicinal. Entonces, si nosotros votamos no en una enmienda como esta, ¿qué va a suceder? Que se va a parar el uso recreativo, o al menos lo que ellos llaman uso recreativo. Y para tener, divertirse. Supuestamente, ¿verdad? Pero donde podemos tener, como ya se lo dije, cultivar, procesar, fabricar, vender y distribuir productos y accesorios. Wow. Adicionalmente, hay algo muy importante que quiero que todos sepamos. Esta es una industria que hoy día ya es de 33 billones de dólares. 33 billones, 33 mil millones de dólares. Y aunque muchas personas lo negaban, es claro y es evidente que genera adicción. Y que ha sucedido en los lugares, en los estados donde ya se ha pasado todo este proceso. Evidentemente, el rendimiento laboral de las personas ha bajado, se han generado muchos inconvenientes, obviamente, sobre todo a nivel de accidentes de tráfico. Imagínense, exactamente. Atados. Un estudio de la Universidad de Columbia mostró que el 30% de los consumidores de cannabis tienen algo que ya médicamente está establecido como un cannabis use disorder. Es decir, son personas que ya están en un nivel de dependencia bastante grande del uso del cannabis, ¿verdad? Y adicionalmente a eso, estamos hablando ya de 18 millones de personas que están diagnosticadas con este desorden. Y de esos 18 millones de personas, hay 3 millones de personas que ya están catalogados como adictos en los Estados Unidos. Y digo, ¿en qué mente puede entrar el que nosotros querramos en otros estados que no está legal querer tener legalidad para poder usarlo así en la calle libremente? Hay padres ahora mismo luchando porque su hijo usa marihuana, y si nosotros los vemos que es una libertad y se le da el apoyo legal para hacerlo, ¿qué trabajo estamos haciendo? Entonces, correcto. Cuando decimos soy cristiano, cuando decimos yo amo a Dios, bueno, hay que hacer algo con respecto a esto. Por supuesto. Quiero referirme por un instante precisamente a este segmento. 4.5 millones de jóvenes de los 18 a los 25 años ya están consumiendo a diario marihuana en los Estados Unidos, y de ellos el 81% ya están catalogados que tienen este desorden de consumo de marihuana. Entonces, millones, correcto. Y de nuevo, recordemos que hay muchos estados en los cuales no ha pasado esta agenda. Y aquí es donde necesitamos comprender que esto no es algo aislado. Apóstol, el día viernes, el día sábado, domingo estuve
conversando, teniendo un conversatorio con con nacional suyo precisamente, que es experto en este tema, politólogo internacional, escritor, y entendíamos de mejor manera que estos no son aspectos aislados. Es decir, el hecho del fentanilo, por ejemplo, que es otra de las plagas con el consumo de estas drogas sintéticas, la marihuana, el aborto, la ideología de género, el tema del cambio climático, no son cosas, y era una del énfasis que yo hacía en esta entrevista. Le decía, mira, yo creo que las personas piensan que estas son cosas totalmente aisladas, la inmigración abierta donde no hay fronteras, donde ahora entonces somos nacionales del mundo, y entendimos por medio de esa entrevista que todo esto hace parte de un proceso, de una agenda globalista, donde usted está haciendo una pregunta excelente, donde dice, ¿a quién se le ocurre que la gente esté consumiendo? Y fundamentalmente es una agenda que va mucho más allá. Evidentemente es una agenda que quiere a las siguientes generaciones adictas, entretenidas y tontas por las redes sociales, entretenidas por los canales de las grandes agencias de medios de comunicación, que no se reproduzcan y que no tengan amor por la patria. Entonces va mucho más allá. Fue un tema muy interesante. Recomiendo a las personas que quieran inclusive que busquen al respecto, que se eduquen respecto a lo que está sucediendo, porque va mucho más allá. Yo agradezco que usted haya aceptado la invitación, haya venido, porque creo que dos pueden más que uno. Bueno, por entonces supuesto, estamos por supuesto. hablando de temas que son sumamente importantes, tienen que ver con el futuro de esta gran nación y lo que nosotros podemos hacer en nuestra época en que estamos viviendo, en que podemos tomar determinación. Bueno, y después está la otra, la número 4, que es la del aborto. Aún peor. Entonces, la 3 hay que decir no. Correcto. Votar no. Correcto. ¿Qué sucede? Una de las cosas que a mí me impacta es que yo, al estudiar todo este proceso, se requiere, para llegar a una instancia como esta, donde el día de hoy no estamos hablando de una nueva ley que se está proponiendo. Estamos hablando de enmiendas a la Constitución del Estado de la Florida. Para que llegue un momento como este, apóstol, se requiere por lo menos 1 millón de firmas. Ahí podremos entender nosotros el monto de dinero que está detrás, por ejemplo, de esta industria, para decir, vamos a hacer algo tan agresivo, vamos a hacer, abro comillas, una inversión en contratar gente, en hacer publicidad, porque usted dice, pero ¿cómo es posible que haya tanta publicidad en los medios de comunicación? ¿Quién la paga? ¿Quién está detrás? Vemos que es una industria de 33 billones, entonces ¿a dónde se iría, por ejemplo, con un estado como este entrando en esto? Y en el tema del aborto, pudiéramos preguntarnos también, ok, ¿quién estuvo dispuesto a invertir algo como esto? En nuestro caso, una persona que se llama George Soros invirtió $15 millones para contratar gente y con unas encuestas tergiversadas recolectar 1 millón de firmas para que entonces una propuesta como esta, un cambio de la Constitución del Estado de la Florida respecto al aborto, pueda venir a las urnas. La gran noticia que tenemos es que se requiere un 60% de aprobación para que se dé esa enmienda. Así que allí es cuando nuestro voto es tan importante. Allí es cuando nuestro voto es una declaración al cielo diciendo, soy pro vida, respeto los diseños de Dios y no voy a permitir que con mis impuestos se estén asesinando bebés. Déjeme leer la enmienda, ¿ok? Esto es lo que vamos a encontrar, o que encontramos usted y yo, por ejemplo, en el momento en el que fuimos a votar. Dice lo siguiente. Dice que ninguna ley, y recuerda, entonces, sabemos, tengo la fe que esto no va a pasar, pero mire lo que dice. Ninguna ley. ¿Por qué razón? Porque entonces ahora estaría como parte de la Constitución, ¿verdad? Del Estado de la Florida. Entonces dice, ninguna ley podrá prohibir, penalizar, retrasar o restringir el aborto antes de la viabilidad. Entonces aquí nos están diciendo, ok, cuando el bebé sea viable, ¿verdad? O cuando sea necesario. ¿Qué significa cuando sea necesario? Uno de los grandes problemas que existe aquí es que no. Exactamente. Uno de los grandes problemas que tiene esta redacción de esta enmienda es que no tiene ningún tipo de especificación, es decir, no define absolutamente nada. Cualquier enmienda que se pasa en los estados, tienen el texto
y después tiene un grupo de las definiciones con las cuales las personas pueden tomar esta decisión. Entonces, la primera definición que no existe, porque no hay ningún tipo de aclaración, es ¿qué significa cuando sea necesario? ¿Qué significa en cualquier momento? Nosotros, de llegar a pasar algo como esto, nos convertiríamos en uno de los estados, pasaríamos de ser uno de los estados más celosos para que no haya aborto a ser uno de los más liberales para que haya abortos. Aquí, en esencia, simplemente con esto, pudiéramos decir que pudiera ser hasta los 9 meses o inclusive después, porque en esencia nos dice cuando sea necesario. Viable. Entonces, exactamente. Dice, vuelvo a leerlo y me voy deteniendo en estos momentos. Dice, ninguna ley podrá prohibir, penalizar, retrasar o restringir el aborto antes de la viabilidad o cuando sea necesario para proteger la salud del paciente. No hay definición de qué significa proteger la salud del paciente. 2 domingos atrás y el domingo anterior le preguntaba a las mujeres que estuvieron embarazadas en algún momento en la iglesia, les decía, ok, cuando usted estuvo embarazada, ¿tuvo dolores de cabeza? Levantaban la mano. ¿Tuvo náuseas? Por supuesto. ¿Tuvo dolor de espalda? Sí. ¿Se sintió mareada? Sí. Proteger la salud del paciente. ¿Qué significa eso? Cualquier cosa de esas Cualquier cosa de estas, entonces puedo decir, me siento mareada. E inclusive la Organización Mundial de la Salud, que hace parte de todo este proceso del globalismo, hace parte junto con la ONU, entonces define que en esencia la definición es algo como esto, que salud es cuando la persona encuentra el equilibrio mental, emocional y también físico. ¿Qué significaría esto? Que entonces si la persona dice que estoy triste o estoy deprimida, pues entonces la salud está siendo afectada. De nuevo, no hay definiciones. Vuelvo a leer todo para que veamos lo engañoso y lo perverso de esta enmienda. Dice, ninguna ley podrá prohibir, penalizar, retrasar o restringir el aborto antes de la viabilidad o cuando sea necesario para proteger la salud del paciente, según lo determine el proveedor de atención médica del paciente. Tampoco nos definen quién es el proveedor de salud médica del paciente. Cuando yo me voy a los estatutos de la Constitución del Estado de la Florida y coloco y busco quiénes son profesionales de atención médica en el estado de la Florida, el capítulo 458 y el 459 me dice que los médicos y los cirujanos, ok, perfecto, pero el capítulo 466 me dice que los dentistas, y el 463 me dice que los optometristas, y el 460 me dice que los quiroprácticos, y el 464 me dice que los enfermeros, y el 486 me dice que los fisioterapeutas, y el 490 y el 491 me dice que los consejeros de salud mental, el 468 me dice que los nutricionistas. Wow. Pueden tomar esa decisión. Pueden tomar la decisión de decirle a una persona, usted tiene que abortar. Estamos a favor de la vida. Estamos a favor de Jesús y Jesús es la vida y esto es muy importante. Entonces, recuerde, estas 2 enmiendas, la 3 y la 4, hay que votar no. Correcto. No. Primero hay que votar y después poner no. Enmienda 3 y 4. Pastor, sí. Qué amplio, que me gusta escucharlo y está bien informado. Déjeme terminar con la última parte. La última parte de esta enmienda dice entonces, esta enmienda no cambia la autoridad constitucional de la legislatura para exigir la notificación a un padre o tutor antes de que un menor se someta a un aborto. Entonces, aquí están cambiando la palabra consentimiento por la palabra notificación. ¿Qué significa eso? Que de pasar una enmienda como esta, el aborto sería el único procedimiento quirúrgico que una niña se puede hacer sin el consentimiento de los padres. Aquí dice notificación, pero entonces voy a ir a un caso extremo, ¿verdad? Entonces, como lo vemos acá, entonces el nutricionista le dice a una niña, sí, usted está pasando una situación compleja porque es una niña y está con ataques de pánico, con lo que sea, es decir, esto puede suceder, se puede hacer el aborto. Va a hacer el aborto y entonces le van a decir, ok, necesitamos notificar a sus padres, deme la dirección de su casa. Y la niña le puede dar la dirección correcta o la incorrecta. Y entonces ellos envían una carta que llegará ¿cuándo?
¿verdad? Y ellos allí salen de su responsabilidad o le pide un email que no se sabe si es verdadero o no. Y el email entonces puede rebotar 2-3 días después de realizado el aborto y ellos dicen, bueno, nosotros notificamos, pero nos dieron la información mal, nos dieron el email mal, nos dieron la dirección mal, pero lo que la Constitución nos manda es a notificar, no a tener un consentimiento de los padres. Usted nos decía que la Organización Mundial de la Salud, que la ONU, la Organización Mundial de Naciones Unidas, están apoyando y respaldando todo este tipo de cosas. Nosotros sabemos que el diablo está detrás de todo esto, pero humanamente, ¿cuál es la causa que ellos respalden ese tipo de cosas? Okay. Mire este proceso tan interesante y a la vez escandaloso y quizá yo pudiera decir miedoso que hemos venido viviendo. En esencia es un proceso global para tener aún más poder y para hacer un proceso de control de población. En las diferentes reuniones que ellos han tenido, han determinado, por ejemplo, lo que primero se llamó la Agenda 2030, donde existían postulados que si uno los lee, parecen fabulosos, ¿verdad? Que no haya pobreza, que no haya hambre, que haya educación. Pero entonces cuando entramos en las letras pequeñitas, allí encontramos que para que no haya disparidad social, entonces necesitamos controlar el crecimiento de la población. Entonces ellos se propusieron, por ejemplo, que para el año 2015 el aborto fuera legal en todo el mundo. Casi que lo alcanzan, ¿verdad? Pero debido a que no alcanzaron, establecieron la agenda del 2030 y realmente se acabaron de reunir ahora. Y como no alcanzaron este proceso, entonces se llama ahora la Agenda 2045, donde están incluidos aborto, ideología de género, se empieza a hablar de este concepto de los ciudadanos del mundo, donde entonces no hay fronteras y no tenemos patria. ¿Y por qué es tan interesante esto, apóstol? Porque con lo que sucedió en la pandemia, creo que fue no estoy hablando de teorías de conspiración ni nada, usted me va a refutar si acaso no pasó, pero con lo que sucedió en la pandemia fue el primer momento en la historia de la humanidad donde entonces ahora las naciones no gobernaban sus propios territorios, sino que era una entidad externa que nunca fue elegida, que no conocemos de manera clara quién la está dirigiendo, quién la financia, la que determinó. Está refiriéndose a la Organización Mundial de la Salud. Correcto. Que fue la que determinó quién salía, quién no salía, dónde se comía, dónde no se comía, si se podía viajar, si no se podía viajar, y gobernaron el mundo. Entonces empezamos a encontrar, por ejemplo, que Bill Gates es el donante número 1 para la Organización Mundial de la Salud. Encontramos que tiene inclusive también una agenda clara en la industria farmacéutica. Encontramos que George Soros, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford son donantes extremadamente fuertes de la ONU. Entonces ya vemos que estamos siendo llevados hacia un gobierno mundial y aquí es donde comprendemos lo que dice la palabra de Dios. Se lo planteaba este politólogo, ¿verdad? Le decía, la Biblia dice que si al final de los tiempos va a haber un gobierno mundial. ¿Tú piensas que eso sea factible? Y su respuesta fue muy interesante. Dice, ya está de modo embrionario, está en un estado embrionario. Es decir, ya todo está siendo preparado. ¿Para qué? Para que entonces no tengamos naciones, no tengamos fronteras. Y en esencia es un proceso, por ejemplo... un gobierno mundial, claro. Correcto. Entonces, de nuevo, allí es donde vemos que no son aspectos aislados, sino que todo se une. ¿Qué está sucediendo, apóstol? Que vamos a encontrar, por ejemplo, que la generación de los baby boomers, el 3% de ellos se identifica como pertenecientes a la comunidad LGBTQ. Con las nuevas generaciones, una generación como la alfa, la Z, ahora ya estamos en el 23%. ¿Qué quiere decir esto? Que ya 1/4 de la población de los Estados Unidos no se va a reproducir. Y adicional a eso no sabemos cuántos van a matar a los bebés. Entonces claro. Es un proceso de control de población. ¿Cuál fue la población que más murió en la pandemia? Los más viejos. ¿Sí? Los mismos doctores les dieron parámetros. Salven a los más jóvenes y a los más viejos déjenlos morir.
Entonces vemos que no tan solo son cosas aisladas, y es lo que quisiera hacer énfasis a los oyentes en este día. Necesitamos comprender los tiempos que estamos viviendo, necesitamos comprender lo que la palabra de Dios nos dice. A mí me impactó que al terminar la Segunda Guerra Mundial, entonces se crea la Organización de las Naciones Unidas con esta premisa. Ellos van a luchar y van a defender la paz y la seguridad. ¿Usted se acuerda lo que dice el libro de Tesalonicenses? Cuando digan paz y seguridad, vendrá el fin. ¿Usted piensa que eso es coincidencia? No, estamos viendo uno de los momentos más emocionantes de la historia de la humanidad. Creo que nosotros hacemos parte, no sé cuál sea su posición, pero creo que hacemos parte muy posiblemente de esa última generación que estará sobre la tierra. Creo la iglesia tiene que ser poderosa. De los temas proféticos. Sí, señor. En este último tiempo, ¿no? Total. Para que la gente sepa cómo moverse, caminar, y que la Biblia lo dice antes, nos da la pauta y lo dice para que la enseñemos. Por supuesto. Y comprendamos, ¿no? Estamos viviendo un tiempo muy importante. Yo creo que esta elección en Estados Unidos va a ser sumamente importante, que hay algo que detiene ese ministerio de iniquidad, y es la iglesia llena del Espíritu Santo. Para evangelizar más. Porque el proceso no es un proceso de X o Y candidato de nuestro Salvador. Nuestro Salvador es Jesucristo. Claro. Y algo que es muy importante, apóstol, que quiero hacer énfasis, no estamos eligiendo ahorita un pastor nuevo. No están las mujeres eligiendo con quién se van a casar. Estamos eligiendo un líder de una nación que va a establecer parámetros, reglamentos, va a poner personas en autoridad. Entonces no es cualquier elección. Déjeme, si me permite, déjeme hablar de lo siguiente. Al preguntarle al Señor, ¿cómo enfrentar este proceso? Número uno, el creyente debería educarse. Particularmente he tomado el tiempo para leer las plataformas de los partidos políticos que estamos teniendo como opción en este momento. Y al leerlas simplemente encontramos puntos extremadamente opuestos a la Biblia en uno de los partidos políticos, y en el otro partido político encontramos puntos que se acercan al corazón de Dios. Yo no le estoy diciendo ese es un partido que está lleno del Espíritu de Dios, ese es Jesucristo es nuestro candidato, no lo es. Pero es claro que está mucho más cerca del corazón de Dios. Yo no sé si los oyentes saben. Abiertamente hablamos de los republicanos, y los correcto, otros son los demócratas. Correcto. Yo no sé si usted se dio cuenta, o los oyentes se dieron cuenta. En la convención del Partido Demócrata, en el momento en el que están escogiendo a su candidato, ofrecieron abortos gratis a la entrada de la convención. Para mí eso se llama sacrificios humanos en el momento en el que estaban escogiendo a su candidato. Wow. Pero no solo eso, encontramos que hay un proceso para mutilar a nuestros niños, hay un proceso para dañarles la mente, por ejemplo, hay compañías como Disney que cambian su política de seguro médico para sus empleados y les dan hasta $4,500 para que vayan fuera del estado de la Florida para que aborten. Pero esos son los... Le regalan $4,500. En sus paquetes de beneficios de salud para sus empleados. Entonces hay tanta falta de interés muchas veces de parte de la iglesia y lamentablemente de parte de los pastores para poder... Qué tremendo, ¿no? Hablamos de Disney, que es lo que alegran a los niños, que se volvieron un monopolio donde trabajan con la felicidad de los niños y sin embargo con la ganancia apoyan a aquellos que abortan. Claro, y no solo eso, la vicepresidente de nuevos productos de Disney hizo un compromiso para que por lo menos el 50% de los nuevos personajes de Disney fueran de la comunidad LGBTQ. Fácilmente usted ve cualquiera de los últimos lanzamientos de las películas, ya tiene esa agenda allí. Sí. Netflix lo mismo, Amazon lo mismo. Cada uno, ellos entienden que la vía para llegar a estos niños, ellos conocen muy bien Proverbios 22:6. Asegúrate de ganar la mente del niño para que entonces esté esclavizado allí toda la vida. Es en esencia lo que ellos están haciendo, que es contrario a lo que nosotros deseamos hacer, evidentemente. Pero son agendas extremadamente agresivas. Y a mí imagínese, de pronto, pastor, me imagino yo, los ojos del Señor Jesús, que
nos ve y sabe nuestras decisiones. De pronto, decir no puedo votar porque tengo un compromiso. Y hemos tenido, de pronto, meses donde pudimos hacerlo anticipadamente y no esperar el último momento que de pronto surja algo donde no podamos hacerlo. Sí. Y voy con algo adicional. Es que no voto porque me cae mal el candidato republicano. Ahí es cuando quiero decirle, usted no está escogiendo un pastor, ni está escogiendo el marido para su hija. Usted está escogiendo un líder. Apóstol, déjeme hacerle... le estaba tratando de desarrollar esto y me desvié. Mire, yo le empiezo a preguntar al Señor cuál debe ser la posición nuestra. Y el Señor me lleva al libro de Reyes, al libro de Crónicas, a los cuatro capítulos allí, a los 4 libros, primera, segunda de Crónicas, primera y segunda de Reyes. Y seguramente usted recuerda que todo rey de Israel o de Judá, al final de sus días, tiene una evaluación de parte de Dios. Y dice, y estuvo caminando por los pasos de su padre, David. O tenemos una segunda opción. Y dice, e hizo lo malo y estuvo caminando por los pasos de Jeroboam. Entonces, cuando me voy a estudiar la Biblia y digo, ok, ¿qué fue lo que hizo David? ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam? ¿Verdad? Hay una primera situación que encuentro, que los dos tuvieron pecado personal. Es decir, que el tema de que Dios diga, este estuvo bien y este estuvo mal, no tenía que ver con el pecado personal, porque el único perfecto es Jesús. Sin embargo, entonces, al final de la vida de David, nos dice, y usted lo sabe, la audiencia seguramente lo sabe, que nos habla que fue un hombre conforme al corazón de Dios, llevó a la nación de Israel a adorar y a honrar a Dios, a no levantar dioses paganos y a alabarlo, a exaltarlo y a que Él fuera el único Dios de Israel. Sin embargo, Jeroboam, seguramente usted lo ha visto, levantó un templo paralelo, sacrificios paralelos, asesinó bebés y al final de sus días dice la Biblia que Jeroboam hizo pecar a Israel. En tanto David llevó a Israel a adorar, Jeroboam llevó a la nación entera a pecar contra Dios. Entonces, ¿a dónde voy? Frente a nosotros tenemos 2 candidatos y ambos tienen pecado personal. La pregunta entonces es, ¿cuál de los candidatos va a llevar a la nación más cerca de Dios y cuál de los candidatos va a llevar a la nación a pecar contra Dios? En este caso es bastante sencillo. El Partido Demócrata es un partido que en este momento, quizás en el pasado era diferente, pero en este momento tiene una plataforma diabólica y demoníaca. No lo puedo decir de ninguna otra manera. Cuando se ofrecen bebés en la convención, cuando se quiere cercenar abortos, en la puerta, abortos gratuitos, en la puerta de la convención, cuando se quieren mutilar a los bebés, cuando se quiere redefinir lo que Dios dijo que es el matrimonio, y pudiera hablar de muchas otras cosas, cuando se quiere atentar a la propiedad privada, cuando Dios dijo desde el principio no robarás, si Dios nos mandó no robar es porque hay propiedad privada, pero ellos quieren convertirse en el gran padre, ¿verdad? Yo te voy a dar universidad gratis, salud gratis, te voy a dar un ingreso universal, quédate en la casa y no trabajes. No sé si ahora podemos ver que todo esto es una agenda superior, que hasta este momento muchas personas piensan que simplemente son aspectos que están totalmente aislados y que no tienen que ver con una agenda Pastor, que es diabólica. Tenemos que yo digo, responder que le agrade a Dios nuestra actitud. Y decir, yo no quiero eso para este país. Así es. Yo creo que Dios nos trajo con un propósito, como latinos, y estamos aquí. Total. Llegamos a la ciudadanía y me sentí orgulloso de ser ciudadano de este gran país. Total. ¿Pero para qué? Con un propósito. Con un propósito. Y tiene que ver con un propósito terrenal, evidentemente, pero algo que me es imposible no traerlo a colación en este momento, es que en el momento, pastor, apóstol, que uno dice, yo voto por esta persona, lo que yo estoy diciendo es, esta persona me representa, su plataforma y sus ideales se identifican conmigo, claro. Entonces, quizás fue algo fuerte, pero se lo tuve que decir a la iglesia.
quien vota en este momento por el Partido Demócrata, la sangre de esos bebés recae sobre ellos. Tienen que arrepentirse, tienen que pedirle perdón a Dios, porque esto va más allá simplemente de un par de candidatos. Esto tiene que ver con el corazón de Dios. ¿Por qué no oramos por cada uno de aquellos que a lo mejor pensaba votar por este partido que usted está mencionando, y de pronto estas palabras que hemos hablado, que lo hicimos de parte de Dios y porque representamos a Dios como ministros de Él, oremos por ellos para que tomen la decisión correcta? Amén. Bueno, Padre, te damos gracias en este día por darnos la oportunidad de estar conversando de tu agenda, Dios. Esto no tiene que ver con simplemente partidos, esto tiene que ver con el corazón del Padre Celestial, los planes y los propósitos que tú tienes, tus diseños que no han cambiado, Señor, que permanecen siendo verdaderos. En este día, Padre, yo hablo pidiendo, Señor, oro, intercediendo, Amén. Señor, junto con el apóstol, para que el Espíritu de Dios, Señor, quite vendas, Señor. Amén. Todo espíritu, Señor, que ha encantado, Señor, que ha seducido, Señor, con Señor. Palabras, con ofertas vanas y carnales, Dios Señor. Todopoderoso, la mente de tus hijos, Dios Todopoderoso. Pedimos que caigan Amén. En un día como este, que sea la voz de tu espíritu, Señor, la que trae convicción de justicia, de juicio, de pecado, Señor, que ellos puedan ver qué tan lejos, Señor, está de tu corazón una plataforma como esta, Dios. Señor, que ellos también se conviertan en multiplicadores, Señor, de esta verdad, que la compartan con muchos otros, Señor, aunque quedan pocos días, Señor, pero que sea algo que se despierte, Señor. Hablamos a una ola de tu espíritu, Señor. Hablamos a hombres y mujeres que se levantan, Señor, como centinelas, que se levantan, Señor, también como aquellos que multiplican la predicación del Evangelio, Amén. Señor. Nosotros los bendecimos, Dios. Los bendecimos y pedimos que hoy, Dios mío, haya un proceso de arrepentimiento, Señor, al conocer, Señor, porque ahora ellos conocen, Señor. Y tu palabra claramente nos dice que esa verdad nos hace libres, Señor, que sean libres en este día, Amén. Dios, de toda mentira, de todo engaño, de toda seducción que ha estado en su mente, Dios Todopoderoso. Y es en el nombre que es sobre todo nombre que oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta palabra, Pastor Edwin, que es tan común en el tiempo de hoy, de ser influencers, de poder influenciar sobre otras personas, y es premiado por los medios sociales. Digo, qué importante que el Hijo de Dios influencie sobre las masas, Totalmente. Sobre las personas, y por eso lo invité, para que podamos hacer nuestro trabajo, para que aquellos que nos escuchan puedan tener esa fuerza de parte de Dios. Dice, no estoy dispuesto a cambiar, porque yo como hijo de Dios tengo que agradar al Padre, no agradar ni a mí mismo ni al mundo, sino tengo que hacer lo que es correcto. Así mismo es, y creo que algo que quisiera dejar en el corazón de las personas es que uno a uno alcanzamos a muchas personas. Muchas veces dice, no, pero es que yo no tengo muchos seguidores, pero es que yo no tengo un púlpito en donde predicar, pero ¿quién me va a escuchar? Pero sabes, si le compartes a uno, a dos, a tres, a tu vecino, con sabiduría, yo creo, yo no sé, muy importante eso. Apóstol, yo creo que es bien difícil que haya un padre que no esté preocupado en este momento por la educación de sus hijos. Es bien difícil. Una persona que tenga un poquitito de moral, un poquitito de conciencia. Es imposible que no esté teniendo esta urgencia de, pero espérate, ¿cómo me le van a decir a mi niño en el preescolar? Porque yo he tenido esos casos en pre-K que le dicen a los niños, ok, ¿cómo te identificas? ¿Eres un niño o eres una niña? ¿Para qué? ¿Qué pregunta? ¿Para qué le dan ese tipo? Ese niño no sabe todavía ni limpiarse su colita, ¿verdad? Ese niño piensa aún, en muchos casos esos niños piensan que en Navidad hay un hombre gordo que se viste de rojo que viene a darle regalos. Lo creen. Sin embargo, entonces, estas personas piensan que tienen la capacidad de tomar una decisión tan trascendental como esa y que es irreversible. ¿Cómo va a ser un niño que es castrado, que es cercenado, para entonces regresar más adelante a una niña que le hacen una mastectomía? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo los daña? Qué bárbaro. Bueno, estamos aquí en Ondas de Amor para hablar la palabra de Dios y poder guiarles. Esto es muy importante, por eso tenemos este medio,
y no tenemos miedo de usarlos a favor de lo que es correcto, a favor del reino de Dios. Tome usted su propia decisión y actúe. Es muy importante. Creo que es un privilegio que Dios nos da estar en este país, que todavía podemos votar, pero no sabemos si mañana, si siguen así las cosas, nos van a permitir elegir. Hoy sí usted elige, sea sabio. Pastor Edwin, gracias por estar con nosotros, nos ha bendecido. Apóstol, recuerde, Pastor gracias. Edwin Castro es orador y entrenador de vida, fundador y director de Nexo Global y Presencia Viva. Así que gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a usted de nuevo por todos estos años de fidelidad, de amor en la ciudad, y gracias por defender la verdad, gracias por abrir estos espacios para que el pueblo de Dios pueda conocer, pueda saber, pueda capacitarse y tomar decisiones en temor a Dios. Amén. Bendiciones. Muchas bendiciones.